soy Silvia Salazar y este es el recuento de las noticias más importantes de la semana para que se pongan al día en muy poquito tiempo. Empecemos con las noticias más importantes de Estados Unidos. Esta semana el Senado y el Congreso, los dos aprobaron lo que se llama la ley del primer paso. Les hice un video completo en Instagram para que entiendan cuáles son los cambios, pero básicamente hay una reforma al sistema judicial que hace que las sentencias tengan sentido, ayuda más con la rehabilitación de presos y es un poco más humana. Por otro lado, el gobierno de Donald Trump anunció que va a prohibir los bump stocks. Estos son los accesorios que convierten un rifle en un arma automática. Esto fue lo que usó el asesino de la masacre de Las Vegas, donde murieron 58 personas el año pasado. Desde que se firme la ley, las personas que tengan bump stocks van a tener 90 días para entregárselos a las autoridades o destruirlos. Esta semana también nos enteramos en un reporte que se le entregó a la Comisión de Inteligencia del Senado que la campaña de desinformación rusa fue mucho peor de lo que todos nos habíamos imaginado. Los mensajes definitivamente estaban ahí para beneficiar al Partido Republicano, específicamente a Donald Trump. También intentaban crear divisiones todavía más grandes. Entonces, para la gente más conservadora se les enviaba mensajes de orgullo patrio y en contra de los inmigrantes. A los grupos de afroamericanos específicamente se los animaba a quedarse en la casa o no votar, porque ese grupo en especial tiende a votar más por los demócratas. Y de hecho es la primera vez en 20 años que el voto afroamericano baja. En noticias de Arizona, parece que vamos a tener 2 senadoras mujeres representando al estado. Como ya saben, Kyrsten Sinema, la candidata demócrata, le ganó a Martha McSally, pero como el senador John McCain falleció en agosto, el gobernador de Arizona nombró a Martha McSally para que ocupe el puesto de John McCain y ese puesto va a estar nuevamente abierto en las elecciones del 2020, así que McSally va a estar ahí por 2 años. Tenemos 4 noticias importantes respecto a inmigración, específicamente sobre asilo político. Primero que todo, un juez dijo que el gobierno de Donald Trump no le puede negar asilo a las personas que estén huyendo de violencia doméstica o de las pandillas. Y luego otro juez dijo que tampoco se le puede negar asilo político a las personas que crucen ilegalmente la frontera. Y este viernes, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de Trump para negarle asilo a las personas que cruzaran ilegalmente la frontera. De hecho, el juez principal de la Corte Suprema, John Roberts, se hizo del lado de los jueces liberales en un voto 5-4. México va a aceptar que las personas que están buscando asilo en Estados Unidos esperen en México. México les va a dar visas de trabajo y ayuda humanitaria para que se queden ahí mientras esperan el proceso, que puede ser meses o hasta años. Y la otra noticia es que hay casi 14,000 niños detenidos en refugios, son niños inmigrantes, y puede ser que pronto sean liberados para irse con sus patrocinadores o familiares. Esto es un cambio en la política del gobierno de Trump, que estaba exigiendo que absolutamente todas las personas que vivieran en la casa del patrocinador tenían que entregar sus huellas dactilares, y esto no solamente demoraba el proceso y hacía que se demorara una eternidad, sino que obviamente causaba mucho miedo en las personas que temían que las autoridades migratorias los deportaran si estaban aquí ilegalmente. Ahora, noticias súper importantes que vinieron por sorpresa. El presidente Donald Trump anunció vía tweet que iba a retirar todas las tropas de Siria. Esto tomó por sorpresa a todo el mundo, incluyendo a los del Pentágono. Muchos expertos alegan que eso es un error catastrófico porque, primero que todo, Trump alega que la razón para hacer eso es porque, según él, ya le ganaron al Estado Islámico, lo cual no es cierto. Hay todavía entre 20,000 y 30,000 militantes del Estado Islámico que están en la región, y si se retira Estados Unidos, el miedo es que se puedan reagrupar y haya un renacimiento del Estado Islámico. Pero no solamente quiere retirar tropas de ahí, sino que también quiere quitar la mitad de las tropas que hay en Afganistán, que en este momento son 14,000, quiere sacar a unas 7,000 tropas de ahí. Eso parece que fue ya la copa que derramó el vaso, y el secretario de Defensa Jim Mattis presentó su renuncia este jueves por diferencias de opinión con Trump. Pero la verdad es que no solamente es diferencias de opinión con respecto a Siria y Afganistán. Mattis ha estado en desacuerdo con muchas decisiones que ha tomado Trump, incluyendo la de enviar tropas
a la frontera, la de prohibir que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas, la creación de una comisión espacial, etc. Y lo interesante es que el secretario Jim Mattis es el segundo que renuncia esta semana, pues el sábado pasado el secretario del Interior Ryan Zinke renunció también, pero él lo hizo porque está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sus viajes, sus actividades políticas y sus posibles conflictos de interés. Y esta semana no les puedo dar un resumen sin hablar sobre el cierre de gobierno. Esto ha sido así absolutamente una montaña rusa toda la semana. Nos estamos volviendo locos sin saber exactamente qué va a pasar, pero básicamente aquí es donde estamos en este momento. El Senado aprobó una medida para extender los fondos hasta el 8 de febrero. Pasó en el Senado y los senadores se fueron para la casa creyendo que ya estaban de vacaciones. Esa medida se la iban a dar a la Cámara, pero justo antes de someterla a voto, Trump dijo que él no iba a firmar eso ni a palo porque no incluye los $5,000 millones que él quiere para el muro. Entonces, en la Cámara hicieron otra medida que incluye $5,700 millones para el muro. Ahí pasó. Y ahora se va de vuelta al Senado, donde todo el mundo dice que no hay forma de que pase porque se necesitan 60 votos para que pase y no hay esa cantidad de republicanos en el Senado. Entonces, a medianoche de hoy se acaban los fondos para financiar 25% del gobierno y esta decisión afecta a unas 800,000 familias. Va a haber miles, alrededor de 400,000 personas que van a tener que trabajar gratis para mantener el gobierno andando y no van a tener quien les pague. Y por último quiero hablar sobre Les Moonves, el expresidente y ex CEO de la cadena de televisión CBS, que se quedó sin su paquete de indemnización de $120 millones. ¿Por qué estoy hablando de esta noticia? Porque esto es parte del movimiento del Me Too y de la explosión de denuncias sobre acoso sexual en todas partes. La semana pasada les conté que la actriz argentina Thelma Fardín acusó al actor Juan D'Artes de abusar sexualmente de ella cuando ella tenía 16 años y ahora el Me Too se mueve no solamente en la farándula, sino también en la política argentina, donde ahora hay 2 senadores acusados de abuso sexual y están enfrentándose a cargos. Y por último, la fiscal general del estado de Illinois dijo que la diócesis del estado no había reportado o no había dado los nombres de unos 500 curas que están acusados de abuso sexual. Esto es obviamente una falta de respeto con las víctimas y pone a la Iglesia Católica todavía más en crisis. Y de hecho, el Papa Francisco dijo este viernes, le habló a los curas que están acusados que se deberían entregar a la justicia humana y esperar qué pasa con la justicia divina. Pasamos a noticias de Latinoamérica. Las Naciones Unidas estiman que para finales del 2019 sean 5.3 millones de venezolanos que hayan salido del país por la crisis humanitaria y van a necesitar las Naciones Unidas 738 millones para ayudar a todos los países que están recibiendo a estos venezolanos. En Colombia, el ELN anunció un cese unilateral al fuego entre el 23 de diciembre y el 3 de enero. Este año, en el 2018, las autoridades han capturado a unos 677 guerrilleros del ELN y ya han muerto unos 35 en enfrentamientos con las autoridades. En Guatemala, el gobierno expulsó a 11 miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Les quitó la inmunidad diplomática y les quitó las visas y les dio prácticamente 72 horas para salir del país. Esta organización ya había desmantelado unas 60 organizaciones de crimen organizado y ha puesto en prisión a más de 600 personas por corrupción. Y por último, hablemos sobre lo que está pasando en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó a 2 organizaciones de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que lo estaban investigando a él y a su gobierno por los abusos de su gobierno en contra de la gente que está protestando en Nicaragua desde el 18 de abril. Este viernes, la OEA pidió que se investigue no solamente a Daniel Ortega, sino a varios funcionarios del gobierno por el papel que han tenido en la muerte de varias personas en las manifestaciones. De hecho, la OEA dice que hay unas 320 personas que han muerto desde que empezaron las manifestaciones y ha habido detenciones arbitrarias y hasta casos de tortura. Y por último, hablemos sobre lo que está pasando en Europa. Finalmente tenemos una fecha
para el voto en el Reino Unido para ver qué pasa con el acuerdo al que llegó la primera ministra Theresa May respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Marquen sus calendarios, es el 14 de enero. Obviamente esto es preocupante porque solamente 10 semanas antes de la fecha en que supuestamente el Reino Unido sale de la Unión Europea, el 29 de marzo. Y cada vez hay más políticos que piensan que lo mejor sería organizar un segundo voto de referendo de Brexit. También tenemos noticias de protestas en Hungría y en Bruselas. En Bruselas empezaron las protestas después de que el primer ministro apoyó el pacto migratorio de la ONU y eso mandó su gobierno en crisis, tanto así que el primer ministro tuvo que renunciar con su gabinete y hoy, viernes, el rey aceptó su renuncia. En Hungría las protestas son por otro motivo. El gobierno aprobó una enmienda a la ley laboral que prácticamente cambia las reglas laborales y permite que los empleadores exijan que sus empleados trabajen unos 6 días a la semana y no les tienen que pagar inmediatamente, tienen hasta 3 años para pagarles. Lo interesante es que mucha gente no sabe que hay protestas porque el gobierno controla los medios. Y por último, una noticia no de Europa, sino de todo el mundo, pero que ocurrió en Polonia. Finalizó la cumbre sobre el cambio climático, donde 200 países dijeron que iban a tomar medidas para aplicar a lo que llegaron en el Acuerdo de París y reducir las emisiones. Pero desafortunadamente los científicos dicen que las medidas que hay que tomar son drásticas y que no nos estamos moviendo suficientemente rápido para salvar nuestro planeta. Gracias por estar aquí conmigo. Estas son las noticias más importantes de esta semana. Nos vemos otra vez el viernes entrante. Si quieren mantenerse al día de a poquitos, pueden suscribirse en mi cuenta de Instagram, donde les hago videos y les hago stories también para contarles las noticias más importantes de lo que está pasando. Les mando un abrazo. Si quieren mandarme un correo, el email es hola@tonolatino.com. A todos los que celebran Navidades, les deseo una muy feliz Navidad. Nos vemos el viernes.